Aldemar Mikani, Mikaka Runa Yashashid Mikani. Mi nombre es Aldemar Ruano, soy profesor indígena del pueblo de los Pastos. Pues mi ejercicio más que todo ha sido lo que es la investigación y también profundizar lo que implica la esencia de nuestra oralidad dentro de los pueblos andinos, sobre todo lo que es el descubrir de nosotros como pueblo pasto. Y en la oralidad creo que encontramos las huellas de lo que es nuestra cultura. Por eso a nosotros nuestros taitas nos enseñaban, sobre todo mi abuelo, el señor José Misael Ruano Tepú, me decía que en los tiempos de adelante habían unos dos hermanos, los cuales de pronto salieron por allí a jugar cerca del río y se pusieron a jugar, a decir que iban a coger agua y la iban a llevar a otra parte. Y entonces ellos comenzaron a llevarla a otros sitios, a hacer apuestas, de decir que cuánto les duraba el agua en una hoja, les duraba en la palma de la mano, les duraba en una hierba y en fin. Entonces los dioses, como los miraron que estaban haciendo algo indebido, pues decidieron castigarlos. Y al uno, pues a ambos, tanto al uno como al otro, porque eran hermanos, hermano y hermana, entonces tanto al uno como al otro, pues los convirtieron en unas crigas. Por eso las crigas o los bolsos que siempre se llevan, siempre son bien sea masculina o femenina. La criga femenina por lo general se caracteriza porque la miramos de unos tejidos horizontales y verticales como formando cocos. En cambio la otra criga, pues la miramos, la masculina, siempre se la mira como condición recta. Pues también existe un mito como el que es el de los tres hermanos, que en este caso es de la comunidad indígena de Colimba, como lo es el Colimba, Granizo y Cuasaquer. Dice que ellos un día decidieron viajar a la tierra que era prohibida y entonces habían enseñado los mayores que nunca ninguna persona, ningún indígena pasto debía llegar a esos límites, al horizonte, a lo de la que era la tierra prohibida, y ellos decidieron arriesgarse. Y cuando pues se fueron a este sitio, a este lugar, resulta que pues se encantaron. Entonces cada uno de estos quedó convertido en un cerro. Pues el mayor quedó convertido en el cerro de Colimba, que es el cerro importante para los pastos, para el pueblo de Colimba. El segundo hermano quedó también convertido en otra montaña, que era el granizo, por su característica de encontrar los huecos de granizo. Y otro que se caracterizó, el otro quedó convertido en un cerro que se caracterizó más que todo, o se caracteriza hasta ahora, por las fuentes de agua que salen de allí. Por eso su nombre Cuasaquer, que desde el idioma pasto implica lugar o sitio del agua o lugar o sitio de la cuasa. A nivel de los Andes también tenemos un mito que es universal en los Andes, que es el mito de Incarri, que implica que cuando vinieron los españoles apresaron a Atahualpa y lo degollaron, lo decapitaron, y cada uno de sus partes fueron enterradas en las diferentes partes o en los 4 extremos del mundo. Y entonces dicen nuestros mayores, de acuerdo a los tiempos de adelante, que cada una de estas partes que fue enterrada en esos distintos territorios, en esas distintas tierras, que al ser enterradas se están echando unas raíces, y que cuando logren juntarse estas 4 partes, que el mundo volverá a quedar al revés, lo que diríamos nosotros al derecho, porque en el mundo andino lo al derecho es al revés y lo al revés es lo al derecho. Y mire, es un mito universal que se tiene pues dentro de la parte de los pueblos de aquí de los Andes. El agua en los pueblos andinos es un elemento sagrado, es un elemento espiritual, porque de por sí el ser humano
el indígena Pasto, somos agua. Somos casi el 78% o el 80% de agua. Entonces, mire, somos seres necesariamente salidos del agua y nacidos del agua. Somos seres acuáticos. El agua es tan importante y simbólica que inclusive en los mismos apellidos nuestros las encontramos, mire, ya han permanecido casi 518 años. Es el caso del apellido Cuaspud. Desde el idioma pasto, Cuas implica agua y Put cerro, cerro de agua. Mire, es un gran simbolismo que todavía se recupera en los apellidos ancestrales de nuestra gente, de nuestros comuneros. Cuando nosotros, mire, decimos Cuayal, también estamos reivindicando el ejercicio del agua desde la lengua nuestra. Cuay, agua, y yal, casa, casa del agua. Pero ¿cómo diríamos eso en otros términos? Diríamos como ese pequeño arroyo, ese sitio donde nace el agua, ese ojo de agua donde están naciendo. Lo mismo, mire, de los compañeros indígenas de Puerres, del gran resguardo de Tezcual. Tez, desde nuestra lengua indígena pasto, es lejos, y cual agua, estamos diciendo agua de lejos. Mire, el agua que la miramos, que tal vez que cuando va a llover y nosotros miramos hacia lo lejos de que está llegando, mire, estamos diciendo ese simbolismo particular. Entonces, mire, el agua para nosotros los pastos es muy importante, espiritual y simbólica. Cuando vinieron los españoles, pues muchos nos dejamos convencer y nos hemos creído que fueron los españoles los que nos trajeron a nosotros los espejos, pero más sin embargo, mire, nosotros teníamos nuestros espejos naturales. ¿Cuáles eran los espejos naturales? Los espejos lagunares, los que teníamos en las lagunas, los que teníamos en los arroyos, los que teníamos en los ríos, porque nos servía para reflejarnos y también podernos vestir para ciertos rituales, para ciertas ceremonias. Y así, mire, creo que en las mismas lagunas encontrábamos el paso y el encuentro a otros mundos, como lo hacía Taita Sabio, Taita Mayor de los Pastos, como era Taita Juan Chiles, en el cual, mire, él utilizaba las lagunas para ir a otros mundos, para viajar a otros mundos, bien sea así como persona, o convertido en culebra, o convertido en tigre, o convertido en cóndor. Entonces yo digo, mire, el agua es tan sagrada porque le permite a eso, a uno también el traspaso y el viaje a otros mundos. Y creo que nuestro origen también viene desde allí, porque nuestro origen está en el mundo de abajo, ¿no? Y entonces creo que desde allí, desde ese mundo de abajo, estamos haciéndonos referencia a lo que es el agua. Y mire, importante e interesante, porque también en el mundo andino tenemos esa condición de lo que es, todo lo que es lluvia, lo que es agua, es sagrado. Mire, de ahí decimos que en el mundo andino es importante el concepto Yacu y Pacha, que implica agua y universo, agua y mundo. Y eso, mire, también se lo reivindica a nivel universal, de lo que es el agua, lo que representa el agua para las culturas andinas y para el mundo andino, y que no es suficiente crear empresas donde privaticen el agua, porque el agua es de un servicio colectivo, es de un beneficio comunitario, es de un beneficio social, pero que desde la perspectiva occidental se lo ha considerado como un negocio para el beneficio de unos pocos, y creen que mediante el ejercicio de comprar unos 1000 árboles se encuentra recompensado el beneficio que una ciudad o los otros obtienen a partir de toda la vida y de todo un gran año con el agua. Yo creo que, mire, nos falta conciencia social, de decir que, mire, la responsabilidad debe de ser compartida. No solo los indígenas somos los responsables de cuidar los páramos, de cuidar los ojos o los focos de agua, sino todos estamos en esta gran responsabilidad, que en la medida que podamos bailar, danzar con la música andina, en la medida que podamos compartir el yagé, en la medida que podamos socializarnos
todos los pueblos, creo que mire, podríamos un poco aportarle y ser una alternativa para la parte social, tanto de nuestro departamento, de nuestro país, del mundo y de todo lo que nos está sucediendo, Yo creo que en la medida que seamos conscientes de que el agua es fundamental para la vida, yo creo que mire, vamos a revalorar muchos de los conceptos que se tiene en cuanto a lo que el agua representa en la actualidad, una cuota y un beneficio económico.